Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por esta preciosa oportunidad que nos das, poder acercarnos a tu palabra, escuchar tu voz a través de ella, permitir que esa verdad guíe nuestros pasos y nos ayudes a alcanzar la meta, aquella meta que tú te has propuesto para nosotros. Señor, ayúdanos a que esa meta tuya para nuestras vidas sea la misma meta para nosotros. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes y a poder avanzar tomados de tu mano en este precioso andar cristiano al que tú nos has llamado. Bendice cada uno de aquellos que están escuchándonos a través de esta pantalla, Señor, y que esta palabra tuya hable a sus vidas, así como ha hablado a la mía. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, muy buenas tardes. Es bonito estar acá una vez más con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por su atención, por su fidelidad a estos videos, a esas transmisiones que estamos teniendo. Ha sido de gran bendición para mi vida, para la vida de la congregación a la que asisto, y estoy seguro que también para ustedes es de mucha bendición. Ahora estamos en una situación de pandemia donde no podemos estar muchos reunidos y nos toca desde nuestros hogares ver estas transmisiones, pero de una o de otra forma nuestro espíritu va a ir creciendo, va a ir aumentando. Simplemente debemos esforzarnos para no perder nuestras costumbres de cristianos, de evangelizar, de anunciar las preciosas nuevas y de llevar esta esperanza a todo aquel que no la tiene. Así que no nos dejemos detener por esta pandemia en nuestras responsabilidades. Podemos hacerlo por teléfono, podemos hacerlo por la internet, por las redes sociales. Debemos encontrar las maneras de que el mundo sepa de que nuestro Señor vive y reina en nuestros corazones, ¿no? Así que el día de hoy estaremos hablando de la fidelidad y la persistencia que debe existir en el creyente, en el cristiano, en relación a su vida espiritual, en relación a su vida de oración y en esta relación para con Dios, ¿no? Estaremos leyendo una historia que es muy pertinente en estos tiempos, creo yo, donde hay necesidades, hay oraciones presentadas delante de Dios y debe existir la esperanza viva de que a su tiempo el Señor responderá. No sé si tú tienes peticiones delante de Dios, pero el Señor a su tiempo va a responder. Hay necesidades en las familias, a su tiempo el Señor va a responder. Nosotros nos corresponde mantenernos fieles, caminando con el Señor y ser persistentes y ser constantes, y a su tiempo el Señor hará. Así que te invito a que vayas conmigo a Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante, ¿no? Hablando de esta fidelidad y persistencia que el cristiano debe tener, unas características que deben estar en todo cristiano. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante estaremos leyendo el día de hoy, ¿no? Una historia que tú ya la has leído muchas veces, yo la he leído varias veces. Y cada vez que nos acercamos a la palabra, esta nos habla y nos enseña, nos instruye. Así que pido a Dios de que tu corazón esté abierto para recibir el mensaje del día de hoy. El verso 5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Esta es la presentación de un matrimonio bajo la voluntad de Dios, un matrimonio que se ha mantenido en los caminos de Dios en fidelidad, y es un matrimonio que delante del escritor, que está inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que estos dos son justos delante de Dios, y está diciendo que también andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Un matrimonio ejemplar, un matrimonio que todos diríamos: me gustaría tener ese tipo de relación con mi esposo o con mi esposa. Y en el camino del Señor eso es posible, mi hermano, mi hermana. Si estamos agarrados del Señor, el Señor transforma nuestros corazones y nos da la capacidad de mantener relaciones semejantes a la que estamos leyendo el día de hoy. En esta historia bonita, en esta historia alegre, en esta historia de triunfo, podríamos decir, ante las adversidades del mundo, las tentaciones y todo aquello que viene a atacar nuestros matrimonios, entre esa
situación tan bonita, había algo oscuro, había una mancha negra, digamos, en esta historia bonita, y nos la dice el verso 7. Dice que no tenían hijo, y el verso inicia diciendo pero, y ese pero sabemos de que todo está bien, todo está bonito, todo va caminando bien, delante de Dios andamos bien, andamos nosotros bien, pero hay algo, y ese pero es el que muchas veces trae tristeza, o son peros que a veces traen vergüenza, o son peros que a veces traen dolor a nuestras vidas. Y ellos dicen, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿no? El escritor se encarga de decirnos primero cómo esta pareja anda delante de Dios. Y es muy interesante ver la forma en que se desarrolla el diálogo, cómo el escritor nos está presentando esta historia, porque en el tiempo de estos personajes que estamos leyendo, el que alguien fuera estéril se tomaba como que si fuera un castigo de Dios. Entonces Lucas se encarga de decirnos, no es que Dios les esté castigando, por eso hay esterilidad. Delante de Dios ellos son justos, delante de Dios ellos son irreprensibles. Razones por las que se creía que era una especie de castigo era porque la forma de comunidad, entre más hijos pues va a haber más seguridad en la familia, va a haber una mejor economía en la familia. Si somos muchos vamos a poder aportar. Recuerda que era una forma de tribus a cómo se manejaba en aquel tiempo. Entonces entre más hijos había, pues había mayor accesibilidad a la economía, había una mayor seguridad, protección entre todos. Y era la idea. Entonces en ese sentido, cuando no habían hijos, esa familia posiblemente iba a estar débil ante los enemigos, o podía estar teniendo algunas carencias económicas porque no había muchas manos que trabajaran y que produjeran, ¿no? Se veía como una maldición, pero Lucas se encarga de decirnos, esta pareja estaba bien delante de los ojos de Dios. Andaba caminando una vida justa y eran irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y en las ordenanzas del Señor, ¿no? Y los dos ya están de edad avanzada. Esta es una carga que llevaron ellos por muchos años en su relación. Esta es una carga que ellos llevaron por muchos años durante toda su vida. La costumbre era casarse entre los 13 y 15 años, más o menos, un promedio de edad en que el matrimonio sucedía. Entonces pudiéramos imaginarnos de que ellos se casaron a esa edad y ahora ya están de edad avanzada, han venido cargando con algo durante mucho tiempo, pero se han mantenido fieles, en el camino del Señor, se han mantenido fieles en las ordenanzas del Señor, se han mantenido irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Algo interesante en esta historia es de que esta historia está sucediendo, dice el verso 5, en los días de Herodes. Hay corrupción en el gobierno, hay corrupción también en los líderes religiosos. Sin embargo, esta pareja es capaz de mantenerse recta e irreprensible aún en medio de una sociedad que es corrupta, aún en medio de una sociedad que está en contra de la voluntad de Dios, aún en medio de una sociedad que está pecando constantemente y que te está incitando al pecado. Es posible que nos mantengamos irreprensibles en los caminos del Señor y que nos mantengamos justos delante del Señor. Así que no hay ninguna excusa, mi hermano, mi hermana, para que digamos de que la sociedad está llena de pecaminosidad y por eso nosotros también caemos en pecado. Esta familia, esta pareja nos muestra la posibilidad, y todo cristiano tiene la capacidad y la habilidad de vivir perfectamente delante de Dios, aún en medio de un mundo que es hostil, en medio de un mundo que es pecaminoso, en medio de un mundo que es una constante tentación. Ellos se mantuvieron fieles. Ellos son un ejemplo de fidelidad a pesar de sus limitaciones. Ellos pudieran haberse enojado con Dios, hubieran podido haberse quejado. Mira todo lo que yo hago para servirte. Yo ando bien en mi andar cristiano. Yo soy irreprensible en cuanto a tus mandatos. Me mantengo fiel en lo que tú me has pedido, pero tú no me has dado un hijo. Ellos tuvieran ese derecho, pudiéramos decir, de quejarse delante de Dios, de poner su queja delante del Señor. O quizá algún día decir, ¿sabes qué? El día de hoy mejor me voy a retirar
retirar de ti, voy a regresar al mundo, voy a pecar o no voy a hacer mi ministerio porque tú no respondes a mi petición. Ellos tienen una oración delante de Dios y es la oración de que puedan tener un hijo. Sin embargo, ellos se mantienen fieles, se mantienen dando un buen testimonio y se mantienen ellos dando su servicio, su ministerio, lo continúan haciendo, ¿no? El escritor se encargó de decirnos de que este hombre era un sacerdote de la clase de Abías, era un sacerdote, tenía un ministerio, seguía funcionando en su ministerio, a pesar de sus limitaciones se mantenía fiel, a pesar de vivir en un mundo lleno de caos, de corrupción, se mantenía fiel. Es interesante cómo estos ejemplos nos muestran el día de hoy en nuestra vida de que no tenemos ninguna excusa para alejarnos de Dios, para alejarnos y caer en el pecado, para regresar al mundo de donde el Señor nos ha sacado. Debemos mantenernos fieles delante del Señor. Y ese es un debemos mantenernos fieles delante del Señor. Y debemos hacer lo máximo para mantenernos irreprensibles en todas sus ordenanzas y estar siempre bien delante de nuestro Señor. Mira lo que continúa diciendo el verso 8, ¿no? Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suertes ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, ¿no? La tribu de Leví aportaba los sacerdotes que servían al templo. Y como ya habían tantos en el tiempo que estamos leyendo la historia, ya habían bastantes sacerdotes, pues tenían que tomar turnos para hacer sus servicios, ¿no? Y dice que como ya habían tanto, la historia nos cuenta que la tribu estaba dividida ya en 24 clases. Por eso el escritor dice que aconteciendo que mientras Zacarías ejercía su sacerdocio delante según el orden de su clase, ya se habían dividido en 24 clases. La de Abías era la 8ª clase. El incienso era ofrecido 2 veces al día. Y esto es lo que está haciendo Zacarías, ofreciendo el incienso delante del altar. El incienso se ofrecía 2 veces por día, en la mañana y en la tarde. Y la elección del individuo que lo ofrecía en el lugar santo se fijaba echando suertes. Por eso la escritura también nos dice que la suerte cayó sobre él y le tocó presentar el incienso. La historia cuenta de que eran tantos los sacerdotes de que pudieran haber vivido toda su vida como sacerdotes, pero nunca ejercer el ministerio, porque quizá nunca les hubiera llegado el turno o nunca les hubiera llegado la suerte, como se dice la palabra en la escritura, ¿no? Verso 11. Mientras él está en este ministerio, mientras él está andando en fidelidad, mientras él está haciendo lo que el Señor le ha pedido, verso 11 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mientras él está ejecutando el ministerio, mientras él está haciendo sus labores, un ángel se le aparece y la primera reacción que él tiene es una reacción de temor cuando tú ves algo sobrenatural, y más cuando tú sabes que esto viene de parte de Dios. Entonces hay una emoción, hay una alegría, hay un gozo, pero hay un temor también, y yo creo que el temor es el que llega primero, porque el ángel le dice en el verso 11: se le apareció el ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. El ángel está parado a la derecha
Dice ahí a la derecha del altar del incienso. Y sabemos de que en la escritura, en la historia bíblica o en las costumbres bíblicas, el lado derecho quiere decir justicia, quiere decir la autoridad. Entonces este ángel está parado en un lugar que trae cierta autoridad. Él viene con cierta autoridad. Lo que pueda hacer este ángel viene enviado por el mismo Dios. Trae la autoridad de Dios para decir o hacer lo que le corresponda hacer. Y algo que hace el ángel al principio, le dice: no temas. Algo que el Señor te dice, mi hermano, cuando tú te acercas a Él, hazlo sin temor. Sin temor de destrucción, sin temor de que va a acabar tu vida, porque la gracia de Dios es la que te abre los brazos para que tú te acerques. Debemos andar en el temor de Dios, y cuando decimos que debemos andar en el temor de Dios es porque debemos andar justos, andamos irreprensibles, debemos andar derecho en nuestro andar, porque no queremos que nuestro Dios venga y tenga que arreglar cuentas con nosotros. No queremos nosotros eso, pero cuando tú te acercas al Señor, debes acercarte sin ese temor. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Debemos andar en el temor de Dios, pero cuando tú te acercas confiado, porque el trono de gracia tiene las puertas abiertas, y debemos acercarnos confiadamente, sabiendo de que vamos a encontrar el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos, ¿no? Dice el verso 12: se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, interesante, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tu oración, ¿cuál es la oración de Zacarías? ¿Cuál es la oración de Elizabeth? ¿Cuál es la petición que tienen ellos en su corazón? Estoy seguro de que está hablando de la petición de un hijo, de la petición de tener un descendiente o varios descendientes. La historia nos dice de que ambos ya eran de edad avanzada. Eso quiere decir que esta oración delante del Señor había estado durante muchos años. Una petición delante de Dios por muchos años, pero han sido constantes, han sido persistentes en su oración. Dios mío, quizá esta era la oración: queremos que por favor tú nos bendigas con un hijo, necesitamos un heredero, queremos cargar nietos, queremos cargar bebés. Quizá Elizabeth decía: yo quiero amamantar un bebé, quiero sentir la dicha de tener una criatura, un ser pequeñito en mis brazos, y cuidarlo y dirigirle a tu santidad y caminar con él, qué sé yo. Ese deseo que hay muchas veces en las parejas para poder o querer tener sus hijos. Esa es la situación de ellos. Y dice que su oración estaba durante muchos años. ¿Por qué? Porque ya era de edad avanzada. Pero llega el momento en que Dios escucha la oración. Llega el momento en que el Señor responde. El Señor responde a su tiempo. Mi hermano, mi hermana, no te canses con esa oración que tienes delante de Dios. No te desanimes porque el Señor no ha respondido todavía. Mantente fiel en el camino, mantente irreprensible en tu andar, mantente agradando a Dios, mantente agradeciendo a Dios, pero no quites el dedo del renglón en esa petición que tú tienes delante de Dios, que el Señor a su tiempo va a responder. No quiere decir que entre más rogamos, más rápido Dios responde. No, a su tiempo el Señor responderá, pero tú y yo debemos tener un corazón siempre dispuesto a recibir aquello que estamos pidiéndole. Debemos presentarnos delante del Señor con fe, creyendo de que el Señor hará. Debemos presentarnos delante de Dios con un corazón confiado y seguro de que el Señor responderá. Esa es la actitud con la que tú y yo debemos presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones. Zacarías y Elizabeth tienen una petición delante de Dios. Después de muchos años, un ángel se presenta al lado de él y le dice: Dios ha escuchado la petición de tu corazón, ha sido oída tu oración. Dice: y tu mujer Elizabeth te dará un hijo
y llamarás su nombre Juan. Este es un ejemplo en la persistencia. Nos han dado ya un ejemplo, esta pareja nos ha dado un ejemplo en su fidelidad, nos ha dado un ejemplo en su fidelidad a pesar de las limitaciones. Ahora nos dan ellos un ejemplo en la persistencia, en la oración. No solo persistencia en la fidelidad, sino persistencia en esta petición, persistencia en la oración. Persistencia quiere decir que estos hombres, este hombre y esta mujer, están comunicándose con Dios. Ellos tienen una relación con Dios. Ellos hablan con Dios a través de sus oraciones. A su tiempo, mi hermano, mi hermana, Dios responderá tu petición. A su tiempo, el Señor dará un sí a esa petición que tiene tu corazón el día de hoy. Quizás ya han pasado muchos años, quizás has llorado mucho, quizás han llegado momentos en que la frustración llega, quizás hay momentos en que la tristeza quiere agarrar tu corazón, quizás hay momentos en que la desesperación quizás te pudiera empujar a tomar decisiones equivocadas, porque Dios no responde. A veces somos empujados a tomar una decisión equivocada. No, mi hermano, espera que a su tiempo el Señor va a responder, a su tiempo Dios va a traer la respuesta. Simplemente sé paciente, porque cuando Dios responda va a ser una gran bendición para tu vida. Cuando Dios responda, se va a encargar de que esa respuesta traiga satisfacción a tu corazón. ¿Recuerda la historia de Abraham y Sara, su esposa? Dios les dijo, les voy a dar un hijo, y ellos esperaron muchos años, pero ese hijo no aparecía. Entonces tomaron la decisión de hacerlo a su manera, y entonces Abraham se junta con Agar y de ellos nace un hijo que se llama Ismael. Sin embargo, ese Ismael tuvo mucha descendencia que le trajo conflicto después a la descendencia de Abraham, que era Isaac. Y Dios le había prometido uno, le dijo, yo te prometí uno que se llama Isaac. Pero en el tiempo de espera hubo un momento de desesperación. Y en ese momento de desesperación llegaron las decisiones equivocadas y no esperaron y tomaron las decisiones de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que comúnmente se hacía en la época. Ellos hicieron lo que todo el mundo hacía y por eso llegaron a tener un hijo que varios días o varios años después trajo conflicto. Y hasta el día de hoy viven en conflicto. Porque de Ismael viene el pueblo judío, el pueblo de Dios, de Isaac, viene el pueblo de Dios, y los árabes vienen de Ismael. Y estos son dos pueblos que están en constante conflicto, y tú lo ves en las noticias hasta el día de hoy que se mantienen en conflicto. Porque en la espera se desesperaron y tomaron decisiones que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que esta pareja nos está enseñando? Es de que ellos han esperado bastante tiempo, pero no se han desesperado. Ellos se han mantenido fieles y se han mantenido esperando, y el Señor a su tiempo trajo la respuesta. El mensaje para ti, mi hermano, en este punto es de que no te desesperes. Deja que Dios haga la obra. No te desesperes. Permite que el Señor ponga su mano al tiempo correcto, al tiempo que Él cree que es el correcto, al tiempo que Él cree que es el justo, al tiempo que Él en su sabiduría cree que es el correcto. Va a suceder lo que tu corazón está pidiendo, siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que tú y yo debemos asegurarnos es de que nuestras oraciones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos son un ejemplo de persistencia. Zacarías es mientras está ocupado en sus obligaciones en el templo, es cuando tiene la visión del ángel y le da este bonito mensaje. El nombre del niño debía ser Juan. Significa Dios es bondadoso. La respuesta a la oración quiere decir que Dios es bondadoso. La respuesta a tu petición quiere decir de que Dios es bondadoso. No te olvides ser agradecido, mi hermano, mi hermana, cuando Dios responda a tus oraciones. Cuando Dios responda a tus oraciones, no olvides darle gracias, porque las oraciones respondidas significan de que Dios es
bondadoso, y lo marca él con el nombre de Juan. Le dice, les voy a dar un hijo, así que se encargan de ponerle el nombre, y el nombre va a ser Juan. Esta pareja ni siquiera tuvo que buscarle nombre al niño. Muchas parejas tienen hijos y están buscando el nombre, y quieren buscar un nombre significativo, quieren buscar un nombre bonito, un nombre que no tengan los demás hijos de los vecinos o de los familiares, un nombre único, porque este niño es único. A ellos les viene el regalo del hijo, y de una vez viene con un paquete de instrucciones. Le vas a llamar Juan, le vas a poner que Dios es bondadoso. Y este niño, cada vez que escuche su nombre, va a escuchar: Dios es bondadoso. Qué bonito nombre, poder entender el significado de los nombres. Juan, cada vez que escuchaba su nombre, lo que él escuchaba es: Dios es bondadoso. Y Elizabeth y Zacarías, cada vez que llamaban a su hijo: hey Juan, ven a comer, ellos estaban recordando: hey, Dios es bondadoso. No olvides que Dios es misericordioso. ¿Por cuánto tiempo, mi hermano, llevas tú pidiendo por ese milagro? ¿Por cuánto tiempo llevas ya esa petición delante de Dios? No te desanimes, mantente persistente, mantente fiel en el camino con el Señor, que a su tiempo el Señor lo va a hacer. No te rindas, no te rindas, no. Dios, si Dios no ha respondido, no quiere decir que estés pecando. Si Dios no ha respondido es porque cree que todavía no es el momento correcto. Tú y yo debemos andar en el camino del Señor, caminando en su voluntad, presentándole nuestras peticiones, nuestras necesidades, aquello que nuestro corazón necesita, y a manera de que vamos en el camino del Señor, vamos descubriendo si nuestra oración va de acuerdo o no va de acuerdo a su voluntad. Y podemos descartar algunas o podemos reafirmar otras. El tiempo de espera nos ayuda a afinar o a filtrar nuestras peticiones. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Si el día de hoy te encuentras un poco desanimado o triste porque el Señor no ha respondido, y tú dices: ya es mucho tiempo que estoy pidiendo y el Señor no responde. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El escritor de Filipenses, que es Pablo, nos está diciendo: no te afanes. Y ser afanoso, mantenerse con afanes, es como cuando tú estás estirando algo de varias direcciones o hacia varias direcciones, de varios lados, y está a punto de romperse. Esa es la idea de algo que está afanoso. Y entonces Pablo está diciendo: no se afanen por nada, sino que si tienen algunas peticiones, pues preséntenselas delante de Dios en toda adoración y en ruego con acción de gracias. Recuerda que Dios es bondadoso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Presenta tu petición delante de Dios. No estés afanoso. Presenta tu necesidad delante de Dios. Presenta aquello que tú quieres, que tú necesitas, que tú deseas delante de Dios. Hazlo en oración, hazlo en ruego, y hazlo, dice también Pablo, con acción de gracias. No se te olvide, cada vez que llegues a la presencia de Dios, llegar con un corazón agradecido, y cada vez que te alejes de la presencia de Dios en oración, también aléjate con un corazón agradecido. Y la promesa de Pablo es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Esta paz que no podemos comprender va a guardar nuestros corazones. ¿De qué los va a guardar? ¿Y qué va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús? De pronto nos puede guardar de no tomar decisiones equivocadas. Quizá va a guardar nuestros corazones de no entrar en desesperación y tomar decisiones equivocadas. Va a guardar nuestros pensamientos para que no querramos imitar a menganito o a fulanito y tomemos decisiones equivocadas. Si presentamos nuestras peticiones delante de Dios, Él va a poner una paz y tranquilidad que va a guardar el corazón y va a guardar la mente en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a este punto de que ¿cuáles podrían ser las oraciones que Dios responde? Y como yo te decía, en el camino del Señor, mientras tú vas avanzando en tu vida espiritual, mientras tú vas de la mano de Dios y vas conociéndole cada día más, y vas conociendo más su corazón, y vas conociendo más los planes que Él tiene para este mundo y para tu vida, te vas dando cuenta de que, oye, esta oración que yo tengo delante de Dios no va de acuerdo a su voluntad, no va de acuerdo a su plan, no va de acuerdo a lo que Él quiere para mí. Y entonces vamos sacando algunas de esas oraciones.
Pero hay otras oraciones que vamos a decir, wow, esta sí va de acuerdo a la voluntad de Dios, so voy a ser persistente en esta oración. Porque a manera que tú y yo vamos conociendo más a Dios, vamos a ir conociendo más su voluntad, y entonces vamos a ir filtrando las oraciones que salen de nuestro corazón y de nuestra boca. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Entre más estamos con Dios, nuestro corazón más se va a ir llenando de Dios, y por consecuencia nuestras oraciones o peticiones que salen de nuestro corazón van a ir más de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo recuerdo muchas de mis oraciones cuando yo empezaba en los caminos del Señor, oraciones egoístas, oraciones donde el único beneficiado era yo, oraciones donde no se involucraba el reino del Señor, donde era solo para mis placeres, para mis deleites. Y a medida de que fui conociendo más al Señor, me fui dando cuenta de que mis peticiones tendrían que ser quitadas de mis oraciones, porque el único beneficiado era yo. El único que salía ganando era yo en mis peticiones. Asegúrate de que las oraciones que tú tienes delante de Dios no sean oraciones egoístas, no sean oraciones que no beneficien al reino de Dios. Por eso es necesario mantenernos tomados de la mano de Dios, con un corazón abierto para conocerle y enamorarnos más de este Señor, para que ese conocimiento divino vaya entrando y penetrando nuestra mente y vaya cambiando nuestra forma de pensar. Las oraciones que tengo hoy delante de Dios no son como las oraciones que yo tenía cuando iniciaba en los caminos del Señor. Mis oraciones ahora son un poco más puntuales, más acertadas, más en dirección del reino del Señor, no tanto hacia mí y nada más, ¿no? Entonces esta historia que estamos leyendo nos muestra de que Dios responde las oraciones. Nos muestra de que Dios es bondadoso cuando responde sus oraciones. Incluso si no la responde, es un Dios bondadoso. Si no la responde es porque quizás nos haría un mal, nos perjudicaría nuestra existencia, nuestro caminar cristiano. Muchas de mis oraciones, si Dios me hubiera respondido, me hubieran alejado de sus caminos. Pero el Señor dijo no a esas peticiones, y gracias a Él, el día de hoy, por su misericordia y por su gracia, todavía estoy caminando con el Señor. Las oraciones no solamente hablan de necesidades personales, las oraciones también hablan de situaciones de nuestros familiares, de nuestros gobernantes. Nuestras peticiones, mi hermano, tienen que buscar también el beneficio del reino de Dios. ¿Recuerdas a Jesucristo? En una ocasión está orando y los discípulos dicen, ¡ay, qué bonito ora nuestro Señor! Y le dicen, Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar así como oras tú? Y Jesucristo les dice, cuando ustedes oren, hagan esto, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y les hace primero el anuncio, Él es tu Padre. Hay una relación cercana contigo. La otra verdad que Jesucristo dice, este Padre celestial, este Padre está en el cielo. O sea, no esperes, mi hermano, mi hermana, que sea como tu amigo, como tu cuate. No, Él vive en un lugar, o está en un lugar, está en nosotros y está en todo. Pero nos muestra la diferencia, así como los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos también son más altos que nuestros pensamientos. Lo que quiero más o menos presentar en esta fotografía, cuando Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos está lo ideal, está lo perfecto, está donde nosotros no estamos. Nosotros estamos en un mundo imperfecto, tenemos los pies en la tierra, nuestra mente está en el cielo, pero los pies los debemos tener en la tierra. Debemos ser esta conexión entre cielo y tierra nosotros, no despegar la mirada de lo eterno, de lo divino, pero tampoco alejarnos totalmente del lugar donde vivimos, porque aquí es donde estamos el día de hoy. Aquí es donde debemos dar testimonio. El vivir, dijo Pablo, es Cristo. El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y Jesucristo les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y decía, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Parte de nuestras peticiones, de nuestra oración, mi hermano, mi hermana, es de que la voluntad de Dios se haga aquí, en la tierra, así como se hace allá
en el cielo, allá en el cielo donde todo está sometido a tu señorío, donde todo te obedece, donde todo te glorifica, donde todo te alaba. Padre, que así seamos nosotros acá en la tierra, de que todo esto se doblegue delante de ti, que cada rodilla se doble delante de ti. Nuestras peticiones también deben buscar el beneficio del reino de Dios, el beneficio de Dios mismo. Esto nos puede ir ayudando a ir filtrando algunas de nuestras peticiones. Muchas de nuestras oraciones son muy egoístas. Hay dos preguntas que yo aprendí a hacerme en mis oraciones y que las voy a compartir. Me gustaría que tú también en tus oraciones te hicieras estas preguntas. ¿Por qué Dios debería responder tu oración? ¿Por qué Dios debería responder tu oración? Una pregunta que tú debes hacerte. La otra es, ¿por qué le puedo pedir que me responda? ¿Por qué le puedes pedir que te responda? ¿Qué hay en esa petición tuya que merece la respuesta de Dios? ¿Qué hay en esa oración tuya que merece la respuesta del Dios todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra, el que hizo el universo con su sola palabra, el que hizo al ser humano y le dio el soplo de vida, y la humanidad hoy existe por el soplo de vida, y la escritura también dice de que Él la sostiene, no solo la hizo, sino que la sostiene, la suple y se goza en ella. Y entonces este Dios tan grande y poderoso, yo me pregunto, ¿por qué debes tú responderme que sí a mi oración? Y eso me ayuda a analizar mis peticiones delante de Dios. Eso me ayuda a poner en una balanza las peticiones delante de Dios. Hay que analizar lo que tenemos delante de Dios. Y a veces en nuestra espera, donde nos desesperamos, vienen también actitudes equivocadas que nosotros le presentamos al Señor, ¿no? A veces creemos de que Dios no me quiere porque no me ha respondido mi oración. Yo tenía ese tipo de pensamiento. Yo veía algunas personas en la iglesia donde yo asistía, donde daban testimonio y decían, yo le pedí esto a Dios, yo le oré y el Señor me respondió, gloria a Dios, y todos se gozaban, pero allá estaba yo amargado y triste en una de las sillas de la iglesia diciendo, a mí Dios no me responde porque Dios no me ama. A mí Dios no me ama como lo ama Él, a mí Dios no me ama como la ama ella, y vivía una amargura porque Dios no respondía a mis oraciones. No quiere decir que Dios no te ame si no responde en tus oraciones. Quizás tus oraciones no van de acuerdo a su voluntad, o quizás no es el tiempo. Zacarías y Elizabeth, el historiador no nos cuenta de que lloraban diciendo, ay Dios mío, tú ya no me amas, por eso no me has dado un hijo. Dice que ellos persistían, eran fieles, y a su tiempo el Señor respondió la oración de ellos, ¿no? Otros llegamos a otro nivel, ¿no? En nuestra espiritualidad mal interpretada llegamos a otro nivel y decimos, yo voy a ayunar para que Dios responda, ¿no? Y entonces, y no voy a comer hasta que Dios responda. Ese no es un ayuno, mi hermano, ese es una huelga de hambre. Tú lo que estás haciendo es una huelga de hambre diciendo, yo no voy a comer hasta que Dios me responda a mi oración. Ese no es un ayuno. No confundamos las disciplinas espirituales con nuestros arranques de berrinches. Debemos ser sabios en todo aquello que nosotros hacemos, ¿no? Elizabeth y Zacarías son un ejemplo de persistencia y de fidelidad para nosotros. Y aunque no haya contestado, ellos se mantenían fieles en el camino, ellos se mantenían trabajando para la obra del Señor. Ellos ya eran ancianos, dice la historia. Y esto me vuelve a recordar cuánto tiempo llevo yo pidiendo esta oración. El Señor responde al tiempo correcto. Y ya con esto vamos a ir terminando. Algo que nos muestra esta historia también es un ejemplo en la petición. Es un ejemplo en el tipo de oración que estas personas tienen. ¿Y por qué Dios responde? Mira lo que Dios dio en la respuesta. De pronto tú y yo tengamos una petición delante de Dios que creemos que va de acuerdo a su voluntad, que creemos que va de acuerdo a los planes de Él, que creemos que va a beneficiar el reino de Dios, pero no sabemos todo lo que va a beneficiar el reino de Dios. Ellos están pidiendo un hijo, ellos quieren un heredero, ellos quieren, qué sé yo, las razones por las que ellos quieren. Quizá ellos quieren también que este sea uno de los sacerdotes o de los que van a estar sirviendo en el templo. Y entonces tienen esa petición delante de Dios.
cuando Dios responde la oración, la trae todavía con unos pequeños regalitos extras. Mira lo que dice el verso 14. Y tendrás gozo. Después de que le dijo que iban a tener un hijo, dice el verso 14, y tendrás gozo y alegría. Este hijo que yo te voy a dar va a traer gozo, va a traer alegría a tu vida. Y no solo tú, dice, sino que muchos se regocijarán de su nacimiento. Un punto para aprender en nuestras peticiones, mi hermano o mi hermana, es de que aquello que estamos pidiendo, también busquemos no solo que nos beneficie a nosotros, sino que beneficie a los demás. La respuesta de Dios dice que muchos se regocijarán en su nacimiento. Pídele a Dios que aquello que tú le estás pidiendo, válgame la redundancia, también le traiga felicidad a muchos, no solo a ti, a muchos, no solo a ti, a todos los que pudieran estar cerca de ti, que también disfruten, que también sean felices al tú recibir la respuesta a tu oración. Verso 15 dice, porque será grande delante de Dios. Asegúrate de que esto que tú estás pidiendo sea algo que sea agradable delante de Dios, que sea grato delante de Dios, donde Dios también sea glorificado por esto que tú y yo estamos pidiendo. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Interesante, Juan, el escritor, dice que el bebé en el vientre de la madre, en el vientre de Elizabeth, ya iba a estar lleno del Espíritu de Dios. Mi hermano, mi hermana, que esta petición que tú y yo tenemos sea una petición que le traiga felicidad a muchos, que sea una petición que le traiga gloria a Dios, y sea una petición que nos ayude a andar en santidad, que nos ayude a andar en perfección, que nos ayude a andar más cerca del Señor. Y el verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y que esta petición que tú y yo tenemos, mi hermano, mi hermana, así como Juan, sea algo que atraiga a aquellos que están lejos de Dios y puedan acercarse al Señor y disfrutar de lo que tú y yo estamos disfrutando el día de hoy, que es nuestra gloriosa salvación. Me encanta la respuesta de Dios. Te va a traer alegría a ti, pero le va a traer alegría a muchos. Va a mostrar la santidad y la divinidad. Me va a traer gloria a mí, dijo Dios también, en otras palabras, por supuesto, hablando de que es grande delante de Dios. Pero no solo eso, sino que va a hacer que muchos se acerquen a los caminos del Señor. Que nuestras peticiones, mi hermano, mi hermana, sean peticiones que también atraigan al no creyente, aquel que no conoce, que encuentre su salvación en nuestro Señor Jesucristo. Verso 17. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que nuestra petición, cuando Dios la responda, también traiga a muchos a los caminos del Señor, que conquiste muchos corazones para la gloria de Dios, con el único propósito de que su reino se expanda, que su reino se haga grande, cumpliéndose la petición que Cristo enseñó en el Padre Nuestro: que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en los cielos. Que muchos estemos sometidos a tu santa voluntad, Señor. Y esto a mí me ayuda a ver algunos ejemplos o algunos puntos que debiera tener cada una de mis peticiones delante del Señor. Mira lo que dice Santiago 4, 2 y 3. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, dicen, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago presenta a aquella persona delante de Dios en oración, pero su corazón está lleno de enojo, está lleno de amargura, está llena de envidia, y está peleando, y está riñendo, y está quejándose. Y sus peticiones son solo para su beneficio, para su deleite, para sus propósitos. Santiago dice así: ese corazón no recibe. Dice, ustedes desean algo y no lo consiguen. Verso
2 al 3 de Santiago 4. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra y no tienen porque no piden. Dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Elizabeth y Zacarías son un ejemplo para nosotros de relación con Dios. Fidelidad, responsabilidad, constancia y en sus oraciones persistencia. Pero también sus oraciones incluían el beneficio del reino de Dios. Esto nos puede ayudar a nosotros, mi hermano o mi hermana, a poder analizar cada una de las peticiones que tenemos. Si tú le estás pidiendo una casa, ¿por qué Dios tendría que decirte que sí? Si tú le estás pidiendo un esposo o una esposa, ¿por qué Dios tendría que decirte que sí? Si tú estás pidiendo hijos, ¿por qué Dios tendría que decirte que sí? Si tú estás pidiendo un ministerio, ¿por qué Dios tendría que decirte que sí? Sea lo que sea que tú tengas delante de Dios, una petición, asegúrate que va de acuerdo a la voluntad de Dios. No te enojes, no te molestes si todavía Dios no ha respondido. Mantente fiel en el camino del Señor. Espera, sé paciente, porque a su tiempo, que es el tiempo perfecto, a su tiempo Dios va a responder. Así que esperemos pacientes, mis hermanos, porque el Señor a su tiempo va a responder, porque Él ya ha escuchado nuestra oración. Pero a su tiempo va a responder. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y ahí donde ustedes están, sentaditos o parados, vamos a hacer una oración para despedir este momento. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de detenernos y analizar cada una de estas peticiones que pudiéramos tener delante de ti. Danos la sabiduría. Aclara nuestra mente, aclara nuestras ideas, para que todo aquello que pongamos delante de ti en oración y ruego vaya de acuerdo a tu voluntad. Que no caigamos en el error que Santiago llama la atención, que sea solo para nuestros deleites. Ayúdanos a ser como Zacarías y como Elizabeth, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo en la oración y un ejemplo en la persistencia. Gracias te damos, porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Te alabamos y te amamos, Padre, y esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi hermano. Bueno que estés aquí. Comparte este video con aquella persona que tú crees que necesita escuchar este mensaje, con aquella persona que tú crees que necesita escuchar el mensaje de Dios. Comparte este canal. Y si no te has inscrito, inscríbete a este canal. Nos haría mucho bien a nosotros tener más miembros para poder alcanzar más comunidades. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas un día lleno de bendiciones. Bye.